Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hay un mundo en el cual la medicina no es el resultado de investigaciones científicas en diversas disciplinas, donde los alumnos de las facultades de medicina, biología, química y física no estudian lo mismo en todo el mundo, sino que hay personas que intuitivamente logran extraordinarios avances en la curación de las más diversas afecciones, de todas las afecciones, solo a partir de la inspiración, de la iluminación y de la profundidad espiritual. En ese mundo, por cierto, no importa que en realidad ninguna de esas diversas afecciones, ni una sola, se vea realmente sanada por los avances presuntos de estos iluminados. Lo que le importa a muchas personas es que sus propuestas suenan bien, parecen lógicas, seductoras, razonables. Ellos hablan de manera muy convincente, incluyen rituales apasionantes en sus enseñanzas, ofrecen un borde de rebeldía e individualismo contra el sistema y parecen integrarse dentro de un todo imaginario, ocultista, místico, espiritual, sobrenatural, emocionantísimo, emocionante hasta la muerte misma. Lo que llamamos magia. Y fue en ese mundo que un británico con el apellido de una familia musical alemana, pero sin relación alguna con ella, creó una de las más delirantes pseudoterapias que se ha ramificado en versiones aún más psicodislépticas en los últimos 90 años. Vamos a fondo con los remedios florales de Bach. Sí, dije Bach. El 24 de septiembre de 1886 nacía en Moseley, Worcestershire, Edward Bach, que era como se pronunciaba su apellido en inglés, pero que hoy le dicen muchos Edward Bach, ensuciando el apellido de la dignísima familia de músicos alemanes, cuyos principales exponentes son Anna Magdalena, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph y, por supuesto, uno de los más grandes genios de la historia de la música, Johann Sebastian Bach. El caso es que Edward Bach tiene una biografía oficial escrita póstumamente por Nora Weeks, que fue su colaboradora muchos años y que da una visión idílica del personaje. En esa biografía asegura que el joven Edward era de naturaleza decidida y con gran capacidad de concentración y un enorme amor por la naturaleza, como debe de ser, además de tener una gran compasión por quienes sufrían, tanto que desde niño soñaba con hallar una forma de medicina que pudiera curar todas las formas de la enfermedad. Y por supuesto, de sus manos fluía misteriosamente una energía de curación sobrenatural. Magia. Vamos, que la biografía oficial es más una fanfiction que una biografía, pero al menos las fechas que ofrece entre parrafadas de rendida admiración parecen corresponderse con la realidad. El joven Bach dejó la escuela a los 16 años y en vez de lanzarse a curar enfermos con la energía que brotaba de sus manos, se fue a trabajar a la fundición de bronce de su padre. 4 años después, sin haber ido a la escuela 4 años, entró a estudiar a Birmingham y después el University College Hospital de Londres, pero su propia biógrafa cuenta que dedicaba poco tiempo a sus libros, ya que para él el verdadero estudio de la enfermedad residía en la observación del paciente y sus diferentes reacciones ante su enfermedad. Si se ponía triste por estar enfermo, se ponía alegre por estar enfermo, por ejemplo. Reconoció que el mismo tratamiento no siempre curaba la misma enfermedad en todos los pacientes. Comenzó a notar, o eso creía, que los pacientes que compartían características de personalidad similares a menudo respondían a un tratamiento similar. A menudo, no siempre, pero fijamos que siempre. Otros con rasgos de personalidad diferentes necesitaban un tratamiento diferente, aunque todos padecían la misma dolencia. Por supuesto que esto habría sido un descubrimiento maravilloso si lo hubiera documentado en estudios cuantitativos debidamente analizados estadísticamente y realizados con el rigor que le exigimos a todos los demás que dicen hacer medicina. No sé, por ejemplo, lo que se hace cuando se descubre que ciertas características genéticas hacen que algunas personas respondan mejor que otras al mismo tratamiento. Eso, que sí lo sabemos, hoy nos está llevando, no a todos, solo a los que vivimos en el mundo real, a la creación de la medicina personalizada, que tiene en cuenta los rasgos específicos de cada persona, sobre todo genéticos, a fin de diseñar tratamientos específicos para ella. El problema es que Bach no definía qué era la personalidad ni cómo se dio cuenta de que la personalidad influía en los tratamientos. Todo esto te lo tienes que creer. Como buen rebelde que se creía, según su rendida biógrafa, a Bach le molestaba que la medicina que practicaba no curara todo de inmediato. Algo que se podría decir de toda la práctica médica hasta hoy. Pero después de todo, la medicina con bases científicas no tiene ni 200 años de existencia. Pero no, en su rebeldía, Bach decidió que la personalidad importaba más que los síntomas. Es decir, si usted es una persona amable,
Se le da un tratamiento para personas amables, ya sea que tenga una pericarditis supurante, una infestación de parásitos intestinales o diabetes mellitus. Y B, decidió que toda la enorme, vasta y compleja diversidad humana se reducía a solo 7 personalidades, o alteraciones de la personalidad. Lo vamos a ver ahora. Esto no es nuevo. Para los astrólogos todos los seres humanos se dividen en 12 grupos y para los racistas se dividen en 2, lo cual realmente simplifica muchísimo el asunto. Sobre esas bases y habiéndose convertido a las creencias de la homeopatía, Bach decidió lograr la maravilla mágica de curar todas las enfermedades de todos los 7 tipos de seres humanos con sus maravillosos, estupendos y absolutamente originales 7 nosodes homeopáticos. No, ya sé que suena así, pero no eran nosjodes, eran nosodes. Unos nosodes brutales, unos nosodes que no te los imaginas. La maravilla de maravillas del mundo de los nosodes, los mejores nosodes de entre todos los nosodes. Ah, que no sabes qué son los nosodes. Veamos. Si uno se descuida, va a leer en las páginas que promueven las pócimas curativas de Edward Bach que este hizo 7 vacunas o nosodes, con lo cual pretenden darle cierta respetabilidad a lo que hizo el personaje, porque aunque la pseudomedicina y sus negociantes suelen atacar a las vacunas, por otro lado están conscientes de lo idiota que es su posición ante los logros efectivos de las vacunas para reducir la mortandad de muchísimas enfermedades y haber incluso erradicado alguna tan mortal como la viruela. Así que se quieren cubrir con el prestigio de las vacunas mientras las denigran, que es querer tener al mismo tiempo, como dicen en Asturias, huevos y pájaros. Pero los nosodes no son vacunas, ciertamente. ¿Qué son? Según la homeopatía, otra ocurrencia sin ninguna base ni demostración científica, las sustancias que producen síntomas similares a los de una enfermedad pueden curar esa enfermedad si se administran en un preparado tan diluido, que no quede ni una sola molécula de esa sustancia, porque lo que queda es su energía curativa, que nadie ha visto, ni ha medido, ni ha demostrado, porque es magia. Es como si usted echara un vaso de vino en el océano Atlántico y luego quisiera emborracharse tomando un vaso del agua de ese océano unos días después. Y a partir de esta afirmación, los homeópatas producen presuntos medicamentos homeopáticos hechos a partir de cosas que incluyen, en el extremo más delirante, colores. En serio. Luz de Venus. Sí, en serio. Un naufragio de un barco. Que sí, que es en serio. Polvo de una aspiradora, una perla negra, líquido lavavajillas, TNT, sí, el explosivo trinitrotolueno, y agua disuelta en agua hasta que no queda nada del agua original y que se supone que cura algo. No sé, al fin y al cabo es magia. En el vídeo que dedicamos ya hace unos años al tema de la homeopatía, tiene usted el enlace en la descripción de este vídeo y puede ver el procedimiento y cómo me bebo yo un vaso de lo que, si los principios homeopáticos fueran ciertos, era veneno puro, que todavía después de todos estos años pues no me hace efecto. Sabiendo eso, una de las sustancias que los homeópatas afirman convertir en pócimas curativas son trozos de tejido o fluidos corporales de personas o animales enfermos. Afortunadamente estos también se diluyen hasta que no queda una sola molécula de la sustancia original, sea saliva de perro rabioso, sí, es en serio, esputo de alguien con tuberculosis, caca de perro, completamente en serio, sangre de alguien con cierta afección concreta, para la cual se usará el producto ultra mega super chachi diluido, el vaso de una vaca afectada por el anthrax, no sé por qué no se usa otro tejido, usan el vaso, y esas preparaciones tienen su nombre, se llaman nosodes. Así que tenemos nuestra primera pista. El Dr. Bach de las Flores de Bach no era un originalísimo inventor de una nueva terapia, sino un refriteador de una falsa terapia que ya para entonces había sido totalmente desacreditada, salvo para los creyentes, la homeopatía. Esa disciplina, por llamarle generosamente, que se había inventado Samuel Hahnemann en Alemania en 1796 y con la cual no curó a nadie, pero logró hacerse millonario y acabar viviendo en París como príncipe. ¿Y de dónde sacaba sus nosodes el Dr. Bach? Pues seleccionaba una persona enferma, tomaba sus heces fecales, cultivaba las bacterias no productoras de lactosa de esos desperdicios humanos y de nuevo afortunadamente diluía el cultivo de bacterias hasta que no quedaba ni una sola molécula de lo que habían sido los desechos del paciente, ni una sola bacteria, y le administraba esos preparados a otros pacientes que tenían la misma personalidad del donante original, con lo cual prometía curarlos de cualquier enfermedad que tuvieran. Que la enfermedad da igual,
porque hay que tratar al paciente como dicen todos los vendedores de pseudomedicinas, aunque ninguno lo haga en realidad. Estos nosodes suenan muy lejos de la poética sugerencia de las flores de Bach, que casi suena como esas primeras notas de la suite número 1 en sol mayor para cello de Bach. Pero así es, son caca. El Dr. Bach preparó los 7 nosodes de acuerdo a las 7 personalidades que hay y se sentó a disfrutar de cómo sería aclamado como el sanador de todas, absolutamente todas las afecciones humanas habidas y por haber, fueran bacterianas, virales, anatómicas, fisiológicas, bioquímicas, hormonales, genéticas o de cualquier otro tipo, porque de nuevo, los síntomas no importan. Estos eran los 7 nosodes originales, entre los cuales, como usted verá, hay varios recomendados para síntomas más que para personalidades. Sin embargo, el establishment homeopático no le dio demasiada importancia a esta flagrante contradicción y recibió con aplausos el primer artículo del Dr. Bach en 1920. Pero luego de pensarlo un rato, Bach aumentó los nosodes a 13, quizás pensando astutamente que había algunas personalidades que su genio no había detectado originalmente, o que el asunto ya no era importante. En algún momento del asunto se relacionó a los nosodes con los miasmas que se había inventado también Hahnemann y de los cuales a los homeópatas no les gusta que uno les pregunte. Porque verá usted, según Hahnemann, todas las enfermedades, todas, absolutamente todas, proceden de 3 miasmas o contaminaciones hereditarias. El psora, que era la sarna y la comezón, el psicótico, que no psicótico, que era la gonorrea, y el sifilítico, que ya adivinó usted, era la sífilis. Esos eran los orígenes de todo mal, y no había que probarlo porque era, ya se lo imagina usted, magia. Luego los miasmas se han aumentado a 10 porque, total, da igual. Pero en 1930 Edward Bach abandonó el tema de los nosodes pensando, mi trabajo aquí está terminado. Y le heredó el asunto a su socio John Patterson, quien dedicó los siguientes 20 años a hacer preparaciones de heces de personas enfermas y a recomendar cómo se le ocurría que deberían usarse para tratar todo tipo de afecciones. El principio de las 7 personalidades se tambaleaba. Bach, por su parte, se lanzó a una nueva y prometedora línea de ocurrencias. Ya llegamos finalmente a las flores. Si usted cree que las ideas detrás de los nosodes son absolutamente descabelladas, el Dr. Edward Bach le diría que le aguante la cerveza, porque había desarrollado una idea aún más delirante. Ya en 1928, por una mera inspiración, intuición u ocurrencia, estando en Gales, decidió que las flores eran curativas. Así, las flores curan. Punto. Al parecer, y esto no lo dejan muy claro sus biógrafos, quizás porque tienen algo de pudor, el Dr. Bach acercaba las manos a ciertas flores y percibía sus vibraciones curativas, así que eligió primero 3 flores en Gales y decidió que efectivamente eran enormemente curativas. La preparación de las pócimas que produjo, y que al final fueron 38, estaban todas basadas en las 7 personalidades originales que se inventó hace rato. Estas preparaciones tienen 2 variantes. En una, se ponen las flores a flotar sobre agua durante 3 horas bajo la luz del sol, porque se supone que la luz del sol transfiere la energía curativa de las flores, misma que nunca demostró, al agua donde están flotando, y esa agua, ya es curativa. Con el segundo sistema, que se usa con plantas que florecen cuando el sol está débil, yo tampoco sé qué es eso, lo dice el sitio web bachcentre.com. Las flores se hierven durante media hora en agua pura y el agua absorbe la energía curativa. En ambos casos, el agua energizada, si así le puso, aunque parezca una broma, se filtra y se le agrega una cantidad igual de brandy. A eso le llama tintura madre. Luego la diluye al son de 2 gotas por cada 30 mililitros, lo mete en botellitas y se lo vende. Usar los remedios de Bach es de lo más fácil. Como nos cuentan en su sitio bachoriginal.com, usted solo tiene que decidir cómo se siente. No que le duele o si le supura una llaga o le falta el aliento, sino si siente miedo, incertidumbre, sensibilidad, falta de interés, preocupación excesiva, soledad o tristeza. Toma la botellita o botellitas correspondientes de unos 20 mililitros con un precio de aproximadamente 20 euros cada una, o sea, 20 euros por gota y media. Pone 2 gotas de ese preparado en una botella de gotero limpia que tenga 30 mililitros de agua de manantial, a lo que le puede agregar una cucharadita de brandy por si le gusta. Lo agita y se pone 2 gotas en la lengua. Y entonces ocurre la magia. Usted deja de sentir miedo, dudas, emotividad o de tener relaciones difíciles y es un hombre o una mujer nuevos
Gracias, Dr. Bach. Y todo eso con la energía curativa de las flores que percibía mágicamente el benefactor. También se puede comprar usted el kit completo en piel simulada por solo 285 euros y está listo pues para controlar sus emociones con gotitas. Y el diagnóstico de qué flor necesita usted es además sencillísimo. Según nos dice el sitio web del Centro Bach en español, para seleccionar flores solo necesita pensar en qué tipo de persona es y cómo se siente. Así nada más, sin análisis de sangre, sin escáneres, sin estudios de electrocardiograma, de electroencefalograma, nada. ¿Usted cómo se siente? Gotita. Salvo si usted se siente estafado porque parece que no hay flores para resolver ese pequeño problema. Pero un segundo, ¿no se supone que las flores de Bach son curativas? Sí, curan, se supone, el miedo, la incertidumbre, la falta de interés. ¿Y qué pasa con el bocio, la diabetes, la epilepsia o las agruras? Bueno, pero es que usted tiene que entender que eso es producto de las otras 7 sensaciones incómodas y que al quitar la sensación incómoda mediante la magia, usted se cura de todo. La filosofía del Dr. Bach al respecto es clarísima. Nos dice él, la vida en el plano físico de la existencia pretende ser una asociación consciente entre los aspectos físicos, personalidad, y no físicos, alma, de nosotros mismos. Cuando estamos alineados con nosotros mismos en todos los niveles de nuestro ser, nos equilibramos en todos los niveles y esencialmente esto es lo que los maravillosos 38 remedios nos ayudan a hacer. Bueno, entonces sí. Pero, ¿no se supone que las flores de Bach curan con el aroma? Y eso se llama aromaterapia y así, que luego lo dicen en las herboristerías de por allí. Bueno, no, tampoco. Pero esa ya es otra historia. Una de las ventajas de los remedios florales del Dr. Bach, que es como los llaman quienes son sus adeptos, es que no tiene contraindicaciones porque son agua. 2 gotas de agua en la lengua, quizás con una pizca de brandy, no pueden hacer ningún mal, aunque no hagan ningún bien. El más grave problema con las más inocuas presuntas terapias alternativas, que no todas son inocuas, algunas son potencialmente mortales, como la acupuntura, la quiropráctica o pócimas como el MMS, que también llaman CDS y clorito de sodio y de distintas formas, es que le dan al paciente una falsa sensación de haberse curado. El paciente se siente bien por haberse tratado por efecto placebo y omite atenderse con la medicina basada en evidencias, que, imperfecta y todo, es la que mejor funciona y lo puede demostrar. Por ejemplo, el Dr. Bach, habiendo descubierto los remedios para todos los males y tomando sus propios preparados, no se atendió contra una pequeña afección que tenía y murió de cáncer a los 50 años de edad. En realidad, como en sus libros y presentaciones, Bach había afirmado que sus 38 remedios eran la panacea, es decir, podían atender todas las afecciones humanas. El espacio de crecimiento de la idea en términos de marketing era escaso dado esto. Pero, ¿qué caracteriza a las flores además de su aspecto atractivo y delicado? Su aroma. ¿Y no se habían utilizado en el pasado los aceites aromáticos de algunas flores como algo placentero en cosmética y también en ocasiones como medicinas, así en el pasado cuando no se sabía nada, para curar diversas afecciones que nunca se curaron? Al menos el paciente olía mejor. Pues sí, se usaron. Entonces, si tomamos el tema de las flores de Bach y lo relacionamos con el aroma, ¿qué tenemos? Pues tenemos que apenas un año después de la muerte de Edward Bach, apareció en la escena francesa el señor René Maurice Gattefossé, con el libro Aromaterapia, los aceites esenciales, hormonas vegetales. No son hormonas vegetales, pero suena muy bien. Don René Maurice había sido vendedor e investigador de materias primas para perfumería, principalmente aceites esenciales que son los responsables del aroma de las flores, y hacía esto en el negocio de la familia. Un día, don René Maurice se quemó en el laboratorio y se le ocurrió aplicarse aceite de lavanda en las quemaduras porque lo decían algunos libros antiguos, lo que al parecer le ayudó a sanar de sus quemaduras. Y sí, existen estudios científicos razonablemente serios y documentados que indican que el aceite de lavanda y otros aceites esenciales
pueden ser útiles como auxiliares en el tratamiento de quemaduras, aunque el más reciente estudio de 2020 advierte que se necesita todavía estandarizar la composición química del aceite usado y hacer más estudios en seres humanos. Pero bueno, algo hay. Así que el señor René Maurice siguió investigando las propiedades antisépticas de los aceites esenciales, investigando a su manera. En un momento dado, el señor Gattefossé dio un paso atrás, tomó velocidad y se tiró al vacío. Si aplicar directamente aceites aromáticos a las heridas o lesiones podía ser benéfico, seguramente bastaba con olerlo para curarse. Vamos, que no eran las características químicas de los aceites, su forma de cubrir las heridas o alguno de sus muchos principios activos químicos los responsables de su capacidad terapéutica, sino el olor. Aromaterapia, terapia de los olores. Terapia sobre la cual no se sorprenderá usted si le digo no hay ningún estudio científico que avale su efectividad para curar nada que no sea el síndrome de cartera vacía de los aromaterapeutas. La aromaterapia se puede usar de varias maneras, por ejemplo simplemente oliendo los aceites puestos por ejemplo en un platito, quizás con una vela para que lo difumine un poco, o bien puede usted propagarlos mediante un cómodo y económico sistema de difusión y nebulización de aceites de aromaterapia como este, que apenas supera los 2.000 euros, una inversión bien justificada. O bien, se puede usted aplicar directamente los aceites esenciales en la piel, lo cual sí puede tener efectos dañinos desde una sencilla irritación de la piel hasta una irritación mucho más molesta, fototóxica, con los aceites de cítricos, la sensibilización que lleva a reacciones de distintas partes del cuerpo, el envenenamiento de las mascotas, sobre todo gatos, para las cuales los aceites esenciales son tóxicos, e interacciones con medicamentos como el anticoagulante warfarina, que provoca hemorragias internas, por desgracia, nada alternativas ni fantasiosas. Las ideas peculiares de Gattefossé habían quedado más o menos en el olvido, como era lógico si eran una fantasía delirante, hasta la llegada de la reina de las fantasías delirantes, el New Age, y su devoción por todo lo alternativo, lo antiguo, lo tradicional, lo diferente y lo no probado. Su convicción de que la intuición y la sensación vibracional de los planos del ser natural bastan para entender al mundo sin la maldita ciencia. Su reduccionismo y su tendencia a decir que hay cosas que no se pueden hacer, cuando todo el mundo sabe que querer es poder, que impossible is nothing, que si te lo propones lo vas a lograr y que el universo conspira a tu favor, entre otras mamarrachadas de gran calibre. Estas mamarrachadas las ha retomado el posmodernismo hablándonos de que la experiencia personal es mucho más importante que los descubrimientos científicos o la realidad histórica o biológica. En el momento preciso, 1964, un médico francés, Jean Valnet, publicó el segundo libro de aromaterapia y en 1976 otro, Robert Tisserand, escribió el primer libro en inglés, El arte de la aromaterapia, que aprovechando la influencia estadounidense en todo el mundo, lanzó el asunto al éxito comercial definitivo. Tanto Valnet como Tisserand emprendieron negocios que hoy en día siguen desplomando incautos con enorme eficacia. ¿Cuánta eficacia tiene la comercialización de la aromaterapia y cosas similares? Un estudio de 2020 señala que tan solo los estadounidenses gastan algo más de $30,000 millones al año en aromaterapia. $30,000 millones. $30,000 millones. Y algo de todo esto realmente sustituye a la medicina con base en evidencias, en comprobaciones, en las exigencias de eficacia y seguridad que suelen tener las sociedades para quienes practican la medicina y para que no nos vendan cualquier tontería que nos haga daño. No. No voy a poner en duda la sinceridad de Bach, Gattefossé, Valnet, Tisserand y otros muchos que se han hecho de oro de manera ilegítima con las flores, sea remojadas para sacarles una energía imaginaria o prensadas para sacarles aceites que no saben muy bien cómo actúan y mucho menos qué peligros tienen. Aunque hay motivos para pensar que algunos no son sino embusteros y timadores, acompáñenme usted en un ejercicio de imaginar que todos son gente de buena fe con creencias un tanto extravagantes. ¿Merecen atención? ¿Podrían tener razón? Verá usted, una de las afirmaciones de quienes viven de estas prácticas es que atienden a la persona completa y no solamente a los síntomas o al órgano, que van a la causa profunda de la enfermedad, y esto suena bien, suena muy bien, salvo que no es más que una frase. Si no conoces el cuerpo humano, si no sabes de química, de farmacología, de genética, de fisiología,
No puedes acercarte siquiera a las causas de una enfermedad, ni siquiera a las causas de la salud. Y ese es el problema de los sistemas tradicionales que intentaban mantener la salud cuando no conocíamos nada de eso. Sus buenas intenciones se veían derrotadas por su ignorancia. Sus practicantes no sabían qué causaba las enfermedades, si un problema genético, una infección bacteriana, un virus, un cáncer, una intolerancia, una alergia, un problema hormonal, en fin. Se buscaban alguna explicación como la de los 4 humores o del desequilibrio de la fuerza vital, de lo que vamos a hablar ahora, y buscaban en sus alrededores, en lo que tenían cerca, algo que los sanara. Usaban las plantas que tenían a mano, nada más. Y sus indicaciones, como las que podemos ver hoy en las terapias alternativas, son del tipo esto es bueno para el estómago, como si la enfermedad fuera asunto del estómago en abstracto y no se debiera precisamente a distintas causas que hay que atender con distintas aproximaciones terapéuticas, dietéticas, médicas, de estilo de vida, de terapias reales. No es lo mismo una indigestión que un cáncer de estómago. Los alternativistas, y en este caso los practicantes de los remedios de Bach y los aromaterapeutas, suelen decir que practican una terapia energética, pero nunca nos dicen de qué energía hablan. Sabemos y conocemos las energías del universo, y ni siquiera han podido demostrar que esa energía fuera de la física que conocemos exista, que ese cuerpo sutil o energético del que hablan con todo desparpajo sea algo más que una suposición fantasiosa como la magia. Su idea se basa en un intento por explicar un fenómeno peculiar, el hecho de que hay cosas que están vivas y hay cosas que no están vivas. Esta superstición dice que la materia viva tiene una energía mágica que la hace distinta de la materia inanimada. Es lo que se llama la energía vital, el vis vitalis en latín, el prana para los indostanos, el chi para los chinos. Y sobre esta creencia se levanta la idea de que el flujo de esa energía misteriosa causa las enfermedades al bloquearse, ya sea por las emociones o por lo que fuere, y se puede desbloquear con agujas de acupuntura, con violentos ajustes quiroprácticos o con flores remojadas. Pero ni se ha demostrado que esa energía exista, ni mucho menos que sea responsable de nuestras afecciones de salud, mientras que sí se ha demostrado, por ejemplo, que la materia viva y la materia inanimada están formadas por exactamente los mismos elementos de la tabla periódica, y se han demostrado muchas causas, verdaderas causas primarias de las enfermedades que al estudiarse pueden mostrarnos cómo curarlas, tratarlas, detenerlas o al menos aliviarlas. Porque sería muy curioso que quienes estudian la energía, los físicos y los químicos, por ejemplo, y quienes estudian la vida, como los biólogos y biomédicos, no hayan podido encontrar esa energía maravillosa que Eduard Bach descubría fácilmente al sentirla en las manos. Resulta muy curioso además porque la ciencia tiene una característica esencial. Forma un entramado en el cual ninguna de las partes contradice a la otra. Es un edificio. Y cuando hay una aparente contradicción, quiere decir que hace falta tener más datos, hay que investigar más, hay que hacer más estudios, hay que lograr más conocimientos para llegar a una conclusión que resuelva la contradicción. Esto no preocupa a los alternativistas. El mundo alternativo está pleno de contradicciones, de terapias, diagnósticos y aproximaciones, todos distintos entre sí, todos en pugna, compitiendo por la atención, la emoción y los billetes de los verdaderos creyentes. Los que hoy cantan las loas del Reiki para mañana pasarse a la bioneuromoción, luego ser clientes de un acupuntor, un iridólogo naturista o un angelólogo. Todos ellos con cosmovisiones diferentes que cuestan dinero. Víctimas, gente que aprende a emocionarse pensando que está venciendo a un poderoso enemigo, la medicina. Y esto mientras ve que a su alrededor se multiplica la gente que vive más años y con más calidad de vida, que ve a cada vez más supervivientes de cáncer, cuando apenas hace 50 años el diagnóstico de cáncer era una sentencia a muerte, y ninguno de estos sobrevivientes ha sido salvado por las terapias alternativas, sino por la medicina. Y ven a niños que ya no temen a la polio, al tifus, a la tosferina, a la mortal viruela, y no ven que eso no lo han conseguido quienes pretenden cobrarles por salvarlos de los villanos de la ciencia con terapias alternativas, que son alternativas pero no son terapias. Gente que cree en vidas del pasado en las que quieren apalancarse y que no eran como se imaginan. Vidas de seres como usted y como yo, pero que eran brutales, breves, llenas de miedo e incertidumbre, opacadas por la ignorancia y el dolor, sin analgésicos, sin antibióticos, sin higiene, sin vacunas, sin conocer el cuerpo humano y la vida, sin anestesia. Sin anestesia. No por nada esas vidas tenían una esperanza media de 34 años. Había pocos ancianos, muy pocos.
Y si hoy nos preocupa el envejecimiento de la población, en parte es porque ha envejecido gracias a esa medicina que rechazan. Y por eso, mientras no llegue alguien con pruebas, ya no de que las flores curan algo, pruebas tan estrictas como las que se utilizan para los demás medicamentos que utilizamos para no morir a los 34 años y vivir mucho mejor el doble de ese tiempo, quizás haya que prestarles poca atención a los que nos dicen que todo es sencillo y fácil, que hay solo 7 problemas en el mundo y que se curan remojando florecitas en agua. Algo que, pensado con calma, no deja de ser totalmente absurdo, ¿no cree usted?